La princesa aventurera de Bárbara Cartland, capítulo 5. Cuando Victoria estuvo vestida y dirigió una rápida mirada al espejo, comprendió, de súbito, que estaba siendo una tonta. Ahora que estaba vestida con la ropa que acostumbraba, aunque de la forma más discreta posible, se dio cuenta de que lo más probable era que el rey la reconociera cuando fuera a visitar a su padre. Eso era algo que no se le había ocurrido cuando planeó conocerlo de una manera tan informal y no rodeado de toda la pompa de una visita real. Victoria se dijo que, aunque ahora solo apareciera como un humilde miembro del cuarteto del profesor, el rey podría reconocerla al verla de nuevo. Y aunque no pensara que se tratara de la misma persona, comentaría sin duda con su padre la semejanza. A sus padres no les sería difícil sumar 2 más 2 cuando se enteraran de que el rey la había visto en Salona en la época en que salió del palacio con el pretexto de visitar a una amiga. «Estoy loca», se dijo Victoria. «Es evidente que no puedo conocer al rey ahora. Esto provocará muchos comentarios, desde luego, y tendría que dar una explicación muy creíble, no solo al atento ayudante del monarca, sino también a Andrea y Clement, por negarse a ser presentada a su majestad. A todos les parecería extraña su conducta». «¿Sucede algo, señorita?», preguntó la doncella que la había ayudado a vestirse. Al ver que Victoria se había quedado inmóvil frente al espejo, con una expresión preocupada en el rostro, la muchacha se estaba preguntando si no habría hecho algo incorrecto. No, se apresuró a contestar Victoria. «Todo estuvo muy bien y muchas gracias por ayudarme». No había nada que pudiera hacer con respecto al asunto que la preocupaba, y salió de la habitación con lentitud, preguntándose cómo podría ocultarse. Tal vez pudiera mantener la cabeza muy baja, de modo que el rey no le viera la cara, pero hacer algo tan fuera de lo común probablemente atraería más la atención hacia ella. Cuando llegó a la antesala donde el ayudante les había indicado que se reunieran, se le ocurrió una idea. Se acercó al profesor y, enlazando su brazo al de él, lo llevó hacia la ventana. «Quiero que vea la vista de este lado, profesor», dijo. «Es fantástica». Cuando nadie podía oírlos, añadió en un murmullo: «Présteme sus gafas, por favor». Por un momento el profesor pareció sorprendido, y entonces comprendió. Sí, desde luego. Los sacó del bolsillo, donde los tenía siempre, y listos por si necesitaba leer algo. No los necesitaba para leer las partituras, pues se las sabía de memoria, pero los usaba cuando leía el periódico o cualquier otro papel escrito en letra menuda. Se las entregó a Victoria, y ella se las puso en la nariz, con la esperanza de que, cuando menos, ocultaran un poco sus ojos, que ella lo sabía muy bien, eran lo más llamativo de su rostro. Al hacerlo, se alegró de que Miklos no pudiera verla en esos momentos, porque la consideraría muy poco atractiva. Acababa de acomodarse el armazón en las orejas cuando la puerta se abrió y el ayudante entró en la habitación. «Su Majestad está listo para recibirlo, profesor», anunció, así como los miembros de su cuarteto. Victoria y el profesor cruzaron la habitación hacia donde los esperaba el ayudante. Al llegar a la puerta, Victoria se deslizó atrás de Andrea y Clement, y aunque ellos la miraron con cierta sorpresa, no dijeron nada, ni comentaron entre sí su extraña conducta. El ayudante inició la marcha hacia las habitaciones del rey, y Victoria, al recorrer los pasillos, advirtió que su corazón estaba latiendo con fuerza, como le ocurría a menudo desde que llegara a Salona. Sentía los dedos helados dentro de los guantes de cabritilla blanca, pero se negó a reconocer que estaba temblando. «Esto es lo que yo quiero, esto fue lo que planeé», se dijo, «y es ridículo tener miedo ahora que todo ha salido tan bien». Era increíble que ella, la princesa Victorina Yasmín de Radoslav, estuviera en el palacio de Salona disfrazada como la pianista de un cuarteto, y que estuviera a punto de conocer al rey. Pensó en Miklos y se preguntó si a él, si hubiera sabido quién era ella, le parecería muy mal que estuviera haciendo una cosa como esa. Advirtió que se encontraba en una habitación formal muy impresionante, llena de magníficos cuadros y con un techo pintado que ella hubiera querido poder examinar con cuidado. En cambio, mantuvo los ojos al frente y vio que, al final de la habitación, frente a una enorme chimenea tallada en mármol, estaba un hombre, el hombre a quien ella había venido a ver.
No cabía la menor duda, por su postura y su actitud, de que era un rey. Una sola mirada bastó para que Victoria viera que era tal como ella esperaba, un hombre viejo, escaso de cabello. Recordó a su padre, y se dijo que el rey parecía de más edad que él, debido a las profundas líneas que surcaban su rostro. Era delgado y erguido, pero su rígida postura y las apretadas líneas de sus labios le revelaron que era un hombre déspota, que no escucharía el punto de vista de nadie. Cuando le presentaron al profesor, quien inclinó la cabeza con respeto, el rey no le estrechó la mano. Habló con voz fría y dura, lo cual le reveló a Victoria que no le interesaba en lo absoluto recibir a un músico tan famoso como el profesor, sino que se limitaba a hacer lo que consideraba su deber. Pero cuando el profesor se hizo a un lado, un hombre que se encontraba de pie junto al rey, y que sin duda era el príncipe heredero Frederick de Croacia, lanzó un grito de alegría y extendió ambas manos. «Mi querido profesor», exclamó, «hace ya mucho tiempo que no nos vemos, pero no he olvidado nunca cómo toca usted y la alegría que fue escucharlo». Esto, pensó Victoria, era exactamente lo que el profesor quería escuchar. Y ella, cuando oyó que el ayudante presentaba a Clement y Andrea, comprendió que había llegado su turno. Hizo una profunda reverencia cuando el ayudante le presentó al rey, y entrecerró los ojos para que no se vieran demasiado espectaculares, aún ocultos tras las gafas del profesor. Fue evidente, sin embargo, que el rey no estaba interesado en Victoria, pues, sin decir una palabra, se limitó a corresponder a su reverencia con una ligera inclinación de cabeza y un gesto de impaciencia, al que siguió un suspiro de alivio al advertir que ya no había nadie más detrás de ella. El príncipe heredero, sin embargo, insistía en que el profesor le presentara a los miembros de su cuarteto. Ya había estrechado la mano de Clement y un momento después la de Andrea. Luego, éste se retiró a un lado. Victoria oyó decir al profesor: «¿Me permite, Su Alteza Real, presentarle a una parienta mía que está tocando con nosotros por primera vez?» Victoria hizo de nuevo una profunda reverencia, y cuando se incorporó, comprendió que el príncipe Frederick la estaba mirando con intensidad, al tiempo que decía: «¿No es usted muy joven, señorita, para tocar con músicos tan famosos y distinguidos como estos?» «Me siento muy honrada de que me permitieran hacerlo, Su Alteza Real». Ella pensó al mirar al príncipe que era mucho más impresionante que el rey. Aunque no tenía la actitud arrogante de él, era un hombre bien parecido, de unos 40 años de edad, ojos astutos, bajo espesas cejas oscuras y una boca muy sensual. Pero como Victoria era muy inexperta, no se dio cuenta de esto último. «Siendo tan atractiva como es, señorita», dijo el príncipe Frederick, «me parece innecesario que también sea talentosa». «Su Alteza Real no me ha oído tocar», contestó Victoria. «Tal vez cuando lo haga se sentirá desilusionado». «Estoy seguro de que eso sería imposible», contestó el príncipe, «y como quiero darle mi opinión sincera, al terminar el concierto me aseguraré de que tengamos la oportunidad de conversar». Habló de una forma tan impresionante que Victoria lo miró sorprendida. Entonces se dio cuenta de que el rey estaba esperando al príncipe con mal disimulada impaciencia. «Debo irme», dijo el príncipe a toda prisa, «pero la veré después». Y, como si recordara de pronto que el profesor estaba junto a ella, añadió: «Tengo un deseo enorme de escucharlo, profesor». El profesor, muy halagado ante aquellas palabras de admiración, inclinó la cabeza, y los ojos del príncipe volvieron a clavarse en Victoria antes de alejarse. El rey lo esperaba y salieron juntos de la habitación. El ayudante del rey se acercó. «Esto ha terminado ya, profesor», dijo. «Supongo que ahora querrán ir al comedor, donde les servirán muy pronto la cena». «Gracias», murmuró el profesor. «Su Majestad, como creo haberle explicado, tiene numerosos invitados a cenar esta noche», continuó el ayudante. «Todos estarán ansiosos de oírlo tocar a usted. Si la zona no se prolonga demasiado, los invitados estarán en el salón de música a las 9 de la noche». «Más temprano de lo que yo pensaba», exclamó el profesor. El ayudante se echó a reír. «A Su Majestad no le gusta desvelarse, y le aseguro que si el concierto de usted dura más de una hora, se impacientará». «Procuraré que no suceda una cosa tan lamentable», prometió el profesor. El ayudante llamó a un lacayo para que los guiara de regreso al otro lado del palacio.
Cuando estuvieron solos en la habitación donde había sido preparada la mesa para ellos, Clement comentó: «Creo que es un insulto que lo hayan hecho venir hasta aquí y después lo limiten a tocar menos de una hora». «Debemos considerarnos afortunados de que nos permitan al menos tocar aquí», contestó el profesor. «Como podrán darse cuenta, a su majestad no le gusta la música. Fue el príncipe Frederick quien nos solicitó especialmente». «Lo solicitó a usted», dijo Andrea riendo. «Nunca había visto un recibimiento más efusivo». «Lo conozco desde que era un joven que visitaba París por primera vez», explicó el profesor. Se sintió fascinado por la belleza de las mujeres, la hospitalidad de que lo hicieron objeto y, desde luego, por el propio París. Todos los años cuando volvía me buscaba, y ese era un cumplido que nunca he olvidado. Victoria pensó que el príncipe debía ser sin duda una buena persona, ya que era capaz de hacer feliz al profesor. Pero no dejaba de sentirse un poco nerviosa por la forma en que él le había hablado. Consideraba que la turbaba mucho que él le hablara así y que quisiera hablar con ella después. Esto, además, podría atraer la atención del rey hacia ella. Todo lo que a Victoria le preocupaba en esos momentos era el rey. Comprendió, sintiendo que se le hundía el corazón y la invadía un sentimiento de horror, que casarse con él sería como crucificarla y matar para siempre todos los sueños de felicidad. Con solo mirarlo, podía entender por qué su hijo Vulcan se había ido de Salona para siempre. Estaba segura de que el rey era todavía más autoritario que el padre de ella, que se oponía a todo cambio y a todo progreso, y que carecía de percepción o comprensión para los impulsos y las fragilidades humanas. ¿Cómo voy a poder vivir así?, se preguntó Victoria. Estoy segura de que, en todos sentidos, es menos tolerante y más obstinado que el propio papá. Se dijo que, si iba a ser sincera consigo misma, lo cierto era que había esperado ansiosa el momento de crecer para poder salir de casa y escapar de las interminables restricciones, reglas y sermones de su padre. Él esperaba que todo y que todos giraran en torno a él y que hicieran exactamente lo que él deseaba, sin que nadie tuviera pensamientos ni sentimientos propios. Ella solo había tenido que ver al rey para saber que era exactamente igual. Sería inútil tratar de hablar con él, de hacerle comprender la opinión y el punto de vista de otras personas. No podría soportarlo, se dijo Victoria. Sabía que tendría que luchar si quería evitar casarse con él. Tal vez hasta tendría que huir, como el hijo del rey, porque era evidente que no había podido soportar una vida así. Y del mismo modo que estaba segura que jamás haría entender al rey nada de lo que ella pensaba o sentía, sabía que sería lo mismo con su padre. «Papá jamás me escuchará», se dijo. Se preguntó angustiada cómo podría evitar que su padre aceptara la proposición de matrimonio. O más aún, cómo podría evitar que el rey llegara a hospedarse en el palacio en visita oficial, en cuyo caso no solo ella, sino todo el país se involucraría. «Tengo que pensar en algo», decidió. Una profunda depresión descendió sobre ella como una nube oscura. Estaba tan preocupada con sus pensamientos que ni siquiera supo qué comió. Tan pronto como la cena terminó, el profesor insistió en que fueran al salón de música. Un momento antes, Victoria subió a su dormitorio y se puso de pie ante la ventana, desde donde se divisaba un hermoso panorama. Caía el crepúsculo y los últimos rayos de luz inundaban el horizonte mientras el sol se iba desapareciendo. Ansiaba estar con Miklos, hablar con él, sentir sus brazos alrededor de su cuerpo y sus labios que la besaban. «Te amo», dijo desde el fondo de su corazón. «¿Cómo otro hombre puede significar nada para mí?» Sentía el deseo desesperado de verlo, de pedirle que la besara una vez más, antes que ella se marchara de Salona. Experimentaba la aterrorizante sensación de que se había separado para siempre y que, aunque él tratara de encontrarla, una vez que ella hubiera salido del país, le sería imposible hacerlo y ella no lo volvería a ver. «Te amo, exclamó junto a la ventana, y sintió como si sus palabras volaran de sus labios hacia él, para que las escuchara donde quiera que se encontrara. Entonces recordó que el profesor la estaba esperando. Se miró por última vez al espejo, y con las gafas del profesor en la mano, bajó a reunirse con los demás. Cruzó el palacio para llegar al salón de música,
y pudo hacerlo sin ayuda de un lacayo. El salón parecía ahora diferente de como estaba cuando ellos llegaron esta tarde. Ahora las sillas tapizadas en terciopelo azul habían sido colocadas en hileras. El salón estaba iluminado por grandes velas colocadas en candelabros de oro, y las estrellas del techo estaban brillando. Había flores frente al pequeño escenario y grandes ramos a cada lado, y su perfume impregnaba el ambiente. Parecía mezclarse con el decorado, convirtiendo la habitación en el salón más hermoso que Victoria había visto nunca. El profesor colocó el piano hacia el fondo del escenario, en una posición que le permitía a ella quedar de costado al público. Debido a que las gafas le habían causado dolor en los ojos, no se las puso cuando se sentó al piano. Como no tenía deseos de conversar con los demás ni de seguir pensando en sus problemas, se puso a tocar con mucha suavidad algunas melodías que ella misma había compuesto y eran las favoritas del profesor. En aquel momento muchas personas que evidentemente habían sido invitadas al banquete real empezaron a llegar y fueron conducidas por lacayos de pelucas empolvadas y pantalones blancos a la rodilla hacia las sillas del fondo. La habitación estaba ya casi llena a la mitad cuando llegó el grupo real. Todos se pusieron de pie. Los caballeros inclinaron la cabeza y las damas hicieron reverencias cuando el rey entró con el príncipe Frederick a su lado, seguidos por los demás. Victoria pensó divertida que aquella gente se parecía mucho a la que sus padres recibían en su palacio. La mayor parte eran de edad madura, y las mujeres eran o demasiado gordas o demasiado flacas. Los hombres, todos ellos un poco gruesos y con cabello entrecano, vestían uniforme de gala, o parecían un poco incómodos en trajes de etiqueta, adornados con condecoraciones. Les llevó algún tiempo instalarse en sus lugares, y Victoria, al ver al rey, estuvo segura de que estaba ansioso de que el concierto empezara y terminara con la mayor rapidez posible. El profesor se colocó el violín bajo la barbilla, hizo una seña con el arco a sus acompañantes, y los cuatro comenzaron a tocar un popurrí de canciones folclóricas, que siempre parecía capturar la atención del público y levantar su estado de ánimo. Una cosa como esa era necesaria esta noche, pensó Victoria, para disolver algo de la rígida formalidad que podía hacer que una velada en la corte derivara a un aburrimiento total. Cuando terminaron, el aplauso fue muy entusiasta y empezaron a tocar uno de esos arreglos alegres y hermosos que Offenbach había hecho tan populares en París. Cuando se apagó la última nota, el príncipe estaba aplaudiendo con tanto entusiasmo que muchos de los invitados lo imitaron. En delante, la atmósfera se hizo más cálida. La exquisita música del profesor hizo que aún el rey pareciera más relajado y menos aburrido que de costumbre. Al mismo tiempo comprendió, mientras lo miraba de reojo, que era un hombre que jamás podría simpatizarle y que de alguna manera tendría que escapar de él. Cuando ella tocó la última nota de un vals de Strauss, pensó de pronto, tal vez el príncipe Boris lo mate. Pero un segundo después se sintió escandalizada de haber pensado tal cosa. No quiero que muera, se dijo arrepentida. Tal vez comprenda que es demasiado viejo para casarse y haga saber a papá, que ha cambiado de opinión respecto a su viaje a Radoslav. Tal vez sería esperar demasiado, pero Victoria comprendió que esa idea estaría en sus pensamientos y en sus oraciones constantemente durante las próximas 2 semanas. El concierto llegó a su fin cuando faltaba exactamente 1 minuto para las 10. El profesor tocó el himno nacional y en cuanto éste terminó, el rey salió del salón de música con el invitado de honor a su lado. Victoria notó que el príncipe la miraba antes de salir y entonces se dio cuenta de que, cuando se había levantado del banquito del piano para recibir el aplauso del público antes que el profesor tocara el himno nacional, había olvidado ponerse las gafas. Esto fue un descuido de mi parte, pensó, y con aire filosófico se encogió de hombros. Lo más importante era que el rey no había demostrado el menor interés en ella, y estaba segura de que no la recordaría cuando la viera de nuevo. Cuando los invitados empezaban a salir de la sala de música, 1 o 2 de ellos se detuvieron para hablar con el profesor y Clement y Andrea, y ellos comenzaron a guardar sus instrumentos en sus estuches. El ayudante del rey se acercó a ellos para decir
Su Majestad les ruega que se reúnan con él por unos momentos en el salón jardín, donde va a servir unas bebidas. A Victoria, desde luego, le hubiera gustado negarse, pero el profesor aceptó con placer, y ella comprendió que esta era todavía la hora de gloria para él, y ella no podía arruinarla. El salón jardín estaba cerca de donde habían estado tocando, y en el momento en que lo vio Victoria, se dio cuenta de que había recibido aquel nombre con justicia. No solo estaba decorado profusamente con flores, sino que sus grandes ventanales daban a una terraza que conducía a un precioso jardín. Los lacayos, ataviados con la resplandeciente librea real, llevaban de un lado a otro bandejas con copas de vino, y al fondo del salón había un buffet con muchas cosas deliciosas para comer. La mayor parte de la gente quería hablar con el profesor, y Victoria, para que nadie reparara en ella, se dirigió hacia uno de los ventanales. Mientras contemplaba el jardín, la luna que se elevaba en el cielo y las estrellas que habían empezado a aparecer le recordaron la noche anterior y le hicieron pensar en Miklos. Por lo tanto, se estremeció cuando una voz a sus espaldas dijo: «Le prometí decirle mi opinión sobre su modo de tocar». Era el príncipe Frederick quien había hablado. Estaba de pie muy cerca de ella, y la expresión de sus ojos le hizo comprender a Victoria que intentaba coquetear con ella. «Como ya dije antes, espero que Su Alteza Real no haya sufrido una desilusión», repuso Victoria con frialdad. «Por el contrario, usted sobrepasó todas mis esperanzas», contestó el príncipe, «no solo por su forma de tocar, sino por su belleza». Al decir eso, le puso la mano bajo el codo, y, antes que ella se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, la llevó del ventanal a la terraza y la hizo bajar los escalones de mármol blanco que conducían al jardín. Ella trató de zafarse, pero él estaba decidido, era evidente, a que lo acompañara. A Victoria le pareció embarazoso protestar y se limitó a decir: «No debo dejar solo al profesor. Creo que está ansioso de irse a la cama». «De eso deseo hablar con usted», contestó el príncipe. Ella lo miró sin comprender, y para entonces habían llegado a los prados. El príncipe la llevó a otro lado de un seto, recortado a la perfección. Victoria advirtió que ahora estaban fuera de la vista del salón iluminado del que acababan de salir, y se quedó inmóvil. «¿A dónde vamos?», preguntó. Por primera vez se sintió un poco nerviosa. El príncipe se volvió hacia ella, deslizó los dedos por su brazo y la tomó de la mano. «Eres preciosa», dijo con voz profunda, «tan preciosa que, aunque te voy a permitir que me dejes por un rato, debemos vernos más tarde». «¿Más tarde?», preguntó Victoria. «No entiendo». «Iré a tu dormitorio, o tú puedes venir al mío. Quiero tenerte cerca de mí, hablar contigo, y quiero hacer muchas otras cosas además». Por un momento Victoria se limitó a mirarlo. Entonces, cuando su cerebro asimiló lo que él había dicho, lanzó un leve grito de horror. «No, por supuesto que no», exclamó. «¿Cómo puede sugerir una cosa así?». Trató de escapar corriendo, pero él le sujetaba la mano entre las suyas. «Querida mía, tal vez no tengamos de nuevo otra oportunidad tan perfecta como esta. Estamos aquí juntos, en el palacio, con mucha gente vieja que no le interesa lo que hagamos, y te aseguro que voy a hacerte muy feliz». «No», gritó Victoria. «No, claro que no». «Me será muy fácil encontrarte», dijo el príncipe, «pero tal vez, si tu habitación está muy cerca de tus compañeros de viaje, sería mejor que vinieras a la mía. Enviaré a mi ayuda de cámara para que te guíe a la parte del palacio en la que estoy durmiendo». «Usted me insulta», exclamó Victoria. Trató de hablar con el orgullo y la dignidad que le correspondían por derecho de nacimiento, pero como el príncipe la tenía tomada de la mano y parecía muy dominante, su voz sonó débil e indefensa. «Me fascinas. Todo en ti es exquisito, y desde el primer momento en que te vi, decidí que serías mía». Todavía sujetándole la mano, puso los dedos bajo su barbilla y le levantó el rostro hacia él. «Te daré todo lo que desees», dijo con voz espesa. «Joyas, vestidos, caballos, y te adoraré como adoro tu música». Al decir eso, su rostro se acercó más al de ella, y Victoria comprendió que estaba a punto de besarla. Se sintió casi hipnotizada por lo que él estaba diciendo, pero lanzó un leve grito de terror y empezó a forcejear con él, haciendo la cabeza a un lado y tratando de liberar su mano. El príncipe se echó a reír,
como si su resistencia lo excitara. Cuando ella empezaba a darse cuenta de lo indefensa que se encontraba ante la indudable fuerza de él, escuchó una voz tranquila decir: «Perdone, Su Alteza Real, pero ha llegado un mensajero de su país con un despacho urgente». La voz del hombre hizo que el príncipe se quedara inmóvil por un momento. Entonces soltó la barbilla de Victoria, aunque siguió sujetando su mano. «¿Un mensaje?», preguntó. «No puede ser de importancia». «El mensajero, Su Alteza Real, dice que es de la mayor urgencia y que requiere su atención inmediata». Cuando el hombre habló por segunda vez en la oscuridad, Victoria lo miró y sintió que su corazón daba un salto. Era Miklos quien estaba ahí, Miklos quien la había salvado. Hubiera querido arrojarse en sus brazos y aferrarse a él. Pero los muchos años de obediencia al protocolo del palacio y de ejercer el perfecto control sobre sí misma que le había enseñado desde niña, impidió que hiciera otra cosa que quedarse inmóvil, en silencio, con la mano aprisionada aún por el príncipe. Le costaba trabajo respirar o desviar la mirada de Miklos, y entonces el príncipe dijo: «No sé por qué no pueden dejarme nunca en paz», exclamó con voz irritada, como si hablara consigo mismo. Luego, volviéndose a Victoria, añadió: «Continuaremos nuestra conversación. Solo tardaré unos minutos, así que no vuelvas a entrar en el palacio». Se alejó al decir eso, y solo cuando desapareció detrás de un seto y no pudieron verlo más, Victoria corrió con un grito hacia Miklos. Los brazos de él la rodearon y la oprimió contra su pecho. «¿Cómo pudiste hacer algo tan tonto, queridita mía?», preguntó, como salir al jardín con el príncipe Frederick. «Me salvaste. Oh, Miklos, estaba tan asustada». Él quería que fuera a su dormitorio. «Lo oí», dijo Miklos con voz dura. «¿Cómo pudo pedirme una cosa como esa, si acaba de conocerme?», preguntó Victoria. «Nunca pensé, nunca me imaginé». «Escucha, mi amor», la interrumpió Miklos. «Olvídalo por el momento. Lo importante es que tú y el profesor salgan de aquí ahora mismo». Victoria se quedó inmóvil. «¿Qué estás diciendo?». «No quiero que hagas preguntas», insistió Miklos, «sino que te limites a hacer lo que voy a decirte. Vuelve al palacio. Dile al profesor que quieres irte a la cama y que debe acompañarte a tu habitación. Cuando estén solos, hazle saber que un carruaje está esperando a los 4 en la puerta lateral». Victoria se estrechó contra él. «Creo que nos estás enviando lejos porque estarán más seguros que en su propio país», la interrumpió Miklos. Ella comprendió, por la forma en que lo decía, que estaba insinuando que la revolución tendría lugar esa noche, y levantó la vista para mirarlo, echando la cabeza atrás. «¿Estarás a salvo?», preguntó. «Prométeme que no te pasará nada». «Recordaré en todo momento que me has pedido que me cuide», dijo Miklos con voz profunda, «y que estarás rezando por mí». «Rezaré por ti, pero estoy asustada, muy asustada, de que algo pueda pasarte». «Creo que si los dioses nos han permitido encontrarnos, no serán tan crueles como para separarnos por una vida más». Miklos, sin esperar la respuesta de Victoria, inclinó la cabeza y sus labios se apoderaron de los de ella. Solo tuvo que tocarla, para que ella viviera de nuevo la gloria y el éxtasis que él le había hecho sentir la noche anterior. Mientras sus labios la retenían cautiva, supo que le pertenecía en forma total y absoluta, y que sería un sacrilegio que hombre alguno la tocara. Él la besó apasionadamente, pero cuando la maravilla de sus besos recorría el cuerpo de ella como rayos de luz, deshizo el abrazo. «Haz exactamente lo que te he indicado», dijo. «Un carruaje los espera en una entrada lateral y un sirviente les indicará cómo llegar a él. Si solo pudieras venir con nosotros, o si yo pudiera quedarme contigo». «Tengo cosas que hacer, preciosa mía, antes que podamos estar juntos», contestó Miklos. Ahora rozó apenas sus labios con un suave beso, y luego dijo de nuevo, con ese tono de autoridad que a ella le obligaba a obedecer: «Ve enseguida, no hay tiempo que perder». Ella quería complacerlo, aunque era una agonía dejarlo, y corrió a través del prado. Dio la vuelta al seto y se dirigió hacia la escalinata que conducía a la terraza y al salón jardín. Algunos de los invitados se habían marchado ya, y el profesor estaba hablando con una pareja de ancianos.
La señora se adornaba con una gran profusión de diamantes, y su esposo, en el uniforme de general, tenía el pecho cubierto de condecoraciones. Casi en el momento en que Victoria llegaba al lado del profesor, el general se alejó diciendo: «Buenas noches, profesor. Espero que no pase mucho tiempo antes que volvamos a escucharlo tocar de nuevo». «Eso espero yo también», contestó el profesor. Miró a Victoria en ese momento y ella dijo: «Por favor, profesor, me gustaría retirarme a mi dormitorio. ¿Tendría la bondad de acompañarme?» «Desde luego», contestó el profesor. Ella enlazó su brazo al de él, y solo cuando habían salido del salón jardín y se encontraban solos en el pasillo, exclamó: «Tenemos que irnos ahora mismo, por favor, no haga preguntas, porque no hay tiempo de contestarlas. Pero hay un carruaje listo que nos espera en una entrada lateral, y es imperativo que volvamos a Radoslavin enseguida». El profesor la miró asombrado. «No entiendo. ¿Qué es lo que me está diciendo, Alteza?» «Tengo instrucciones que no puedo explicar ahora», contestó Victoria. «Pero le aseguro que es urgente que nos vayamos, y que sería muy peligroso para mí quedarme aquí». Acentuó el hecho de que ella corría peligro, porque sabía que en ese caso el profesor no discutiría. «Muy bien, Alteza», asintió él en voz baja. «Iré a llamar a Andrea y a Clement. Tal vez, si usted se dirige a su habitación, tenga la bondad de decir a cualquier sirviente que vea que nos marchemos y que prepare nuestro equipaje». «Claro que haré eso», exclamó Victoria. Sin esperar a decir más, empezó a correr por los pasillos, encontrando el camino por simple instinto, como un animalito asustado. No se sorprendió cuando, al llegar a su habitación, encontró que su baúl ya estaba listo. Solo tuvo que ponerse la capa de lana que había traído sobre el vestido que llevaba puesto. No supo si aquello había sido organizado en alguna forma mágica por Miklos, o si la doncella que la atendía había preparado el equipaje para ahorrarse el trabajo de hacerlo por la mañana. Victoria salió de su habitación y se dirigió a la de un lado, la que ocupaba el profesor. Vio que el baúl de él también estaba preparado, y estuvo segura de que lo mismo había sucedido con los de Andrea y Clement. Al oír las voces en la distancia, vio a dos lacayos que venían en dirección opuesta. Estaba segura de que, a pesar de que ella no había dado ninguna orden, habían venido a recoger su equipaje para llevarlo al carruaje. Descubrió en uno de los bolsillos de su capa una chalina de gasa y entró en su habitación para cubrirse la cabeza. Estaba mirándose rápidamente al espejo, pensando que sus ojos estaban muy brillantes y sus labios encendidos por los besos de Miklos, cuando el profesor llamó a la puerta. «Estamos listos», anunció. «Supongo que hacemos lo correcto al marcharnos de esta forma tan precipitada, aunque me parece que es una actitud muy poco cortés para nuestro anfitrión». «Estamos haciendo lo correcto», contestó Victoria con firmeza. Pero cuando caminó por el pasillo hacia la puerta lateral, advirtiendo que los tres ancianos la seguían, se dijo que, desde su punto de vista personal, aquello estaba muy mal. ¿Cómo podría ver a Miklos de nuevo? ¿Y cómo podría él encontrarla si la buscaba? Mañana ella estaría en casa, en su palacio, y estaba segura de que este sería el último lugar donde Miklos la buscaría. Fin de este hermoso capítulo 5. Es muy emocionante, ¿no creen? Comenten qué les pareció. También, si gustan, déjenme su like y pueden suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.